Karina y yo, Gael, les hablaremos sobre la narrativa del neoclásico. Introducción. La narrativa del neoclásico fue un movimiento que surgió en el siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX. Estos buscaban educar a través de crítica social y análisis general de la sociedad. Estos buscaban lo nuevo, así que por lo tanto se basaron en la renovación de pensamientos, ideas y valores filosóficos. Durante esta etapa florecieron muchos géneros como el ensayo o la fábula, sin embargo también destacó mucho la novela. Los autores destacados. Uno de los autores destacados es Daniel Defoe, que con su obra Robinson Crusoe. Otro también Jonathan Swift, con su obra Los viajes de Gulliver. Y otros también son Alexander Poe, José Cadalso y Vázquez de Andrade y John de la Fontana. Otro mexicano que estuvo entre la transición del neoclásico y del romanticismo fue José Joaquín Fernández, con su obra El Periquillo Sarmiento en 1816. Robinson Crusoe fue narrado en primera persona y la obra trata que su barco naufragó durante mucho tiempo en una isla durante 28 años y aprendió a vivir ahí cultivando alimentos, domesticando animales, construyendo refugios y enfrentaba peligros como a los caníbales, las tormentas y los piratas. Después se encontró un nativo llamado Viernes que él fue el que lo ayudó a sobrevivir en esta isla hasta que lo rescataron y pudieron llegar juntos a Inglaterra. Otro libro que se conoce mucho por esta época son Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Ya vi que ahí viene la fecha, pero la anoté acá de todas maneras. Sale en 1726 y narra la historia del doctor Lemuel Gulliver, que se embarca en 4 viajes. Los anoté aquí porque tienen nombres un poco extravagantes y si alguien necesita un dato, aquí están presentes. El primer viaje al que se embarca es a Lilliput. Es una ciudad donde están enanos, todos son chiquitos. Tienen una democracia. Existe un presidente y todos están siendo mandados. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando llega Gulliver, se empieza a relacionar con ellos y lo aceptan en su ciudad. Se queda ahí hasta que una casa comienza a incendiarse. Entonces es cuando Gulliver, para tratar de apagarla, le orina encima de la casa. ¿Qué hace esto? Provoca que justamente la democracia que tenían los enanos lo castigue, aunque haya hecho un acto que buscaba ayudar a alguien, y así lo destierran de la isla. Entonces, cada uno de los viajes es una sátira hacia un tema de la humanidad. Por ejemplo, la democracia absoluta. Después de eso se va a Rottingham, donde una isla totalmente dominada por gigantes que tenían una monarquía, un rey, y todos los demás eran tratados como los súbditos. Ahí igualmente es aceptado después de un tiempo y entra como uno de los súbditos del rey. Se da cuenta que, aunque todos estén siendo mandados, todos son felices. No existe nadie con más poder, nadie con menos, todos tienen cierta igualdad y se da cuenta que existe una forma de que el humano pudiera vivir así, que existe una forma en la que todos pudieran llegar a ser felices en cierto punto. De ahí no lo expulsan, de ahí él se tiene que ir para continuar con su odisea. Se va a La Puta. En La Puta resulta ser una isla flotante. Llega hasta allá y es una isla en la que se maneja mucho el arte abstracto. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque se maneje el arte en todas sus formas, en ciencia, en pinturas, en todas las formas del arte, no hay forma de darle práctica. Todo lo que se hace es inútil. Al lado de La Puta hay otra isla pequeña, la que también visita, en la que todos son ancianos, pero son inmortales, y así están condenados a vivir para siempre. Entonces, ¿a qué hace sátira La Puta? En general hace sátira que no importa cuánto conocimiento tengas, cuánta inmortalidad tengas, mientras que se mantenga como un cero a la izquierda, no va a servir para nada.
De ahí se va a la última isla que visita, a Hawkins. ¿Qué es esto? Es una isla en la que existen dos especies principales: unicornios, caballos inteligentes y otra raza a la que se le considera simiesca, o sea, unos simios prácticamente. Ambos están peleando siempre y los jóvenes aceptan a Gulliver como un simio inteligente y lo dejan quedarse con ellos. Pero como va pasando el tiempo, se dan cuenta que Gulliver, lamentablemente, sigue siendo un simio, sigue siendo un humano. Entonces le dicen: no puedes estar con nosotros, puedes ser más avanzado que ellos, pero sigue siendo un simio. Y hace referencia a que el humano, no importa qué tan avanzado esté, sigue siendo un animal. Entonces también lo expulsan de aquí y regresa a Europa, el lugar de donde parte en primer lugar. Ya en Europa analiza estos 4 viajes y se da cuenta que la humanidad realmente no estaba en un buen camino. Se da cuenta que hay muchas cosas que se convirtieron en un problema y que hubo gente que los pudo solucionar de mejor manera. Actualmente somos primates más que nada. Y entonces decide aislarse en su casa y vivir hablando solamente con sus caballos, porque tienen una mejor comprensión de la realidad que cualquier otro humano que pudiera conocer. Eso es los viajes de Gulliver de 1700. Bueno, el Periculio de Porfirio Sarmiento es una obra en transición entre el neoclasicismo y el romanticismo. Es considerada la primera novela americana y es protagonizada por Pedro Sarmiento, un joven que criticaba el sistema de justicia, los médicos, los abogados y los curas. Sus temas claves son las críticas sociales y políticas, el realismo y el humor, y denuncia de la corrupción y el abuso de la justicia. Conclusión. La narrativa del neoclasismo se caracterizó por su tono moralizante, reflexivo y crítico, utilizando personajes y escenarios ficticios para causar un cuestionamiento de la realidad que se vivía en la época. A través de historias como el Periquillo Sarmiento, los viajes de Gulliver o Robinson Crusoe, nos podemos dar cuenta de cómo criticaban la realidad de la época y de cómo la escritura pasó a ser un instrumento diseñado para educar, analizar e incluso divertir, algo que hasta la época fue bastante novedoso. Ahora, también podemos llegar a inferir que se ve mucho este fenómeno de cómo van cambiando una y una las etapas literarias, ya que, por ejemplo, podemos ver cómo pasamos desde la religión extrema del medievo a la limpieza, el humanismo del renacentismo, a otra vez los adornos excesivos del barroco y de nuevo pasar a lo clásico, a la estructura, ya que se ve que claramente el neoclásico se basa mucho en la literatura romana, un poco en el renacentismo. Y también podemos ver cómo trataba mucho esta etapa de educar. En general, ¿esto a qué se debe? Claro, muchos movimientos históricos de la época, políticos, etc. Pero sí, en resumen, esto fue el neoclásico.